Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast Radio Show. Estoy con Fernando Rodríguez. Buenas tardes, saludos. Y hoy nos acompaña un invitado que está desde la salida con nosotros. ¿Verdad? ¿Esta es mi tercera vez en el programa? Así mismo, Es tu tercera vez y típicamente tenemos 15 minutos donde hablamos de temas particulares, pero como fuiste tú uno de los partícipes de enviarme el artículo que pienso descuartizar, pues te tengo desde el inicio. Pero Cristian Sobrino, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Tengo el problema de tener mucho trabajo. Gracias a Dios. Eso es un buen problema. Eso es una bendición, pero sí, pero... No todo el mundo puede decir eso en estos días, francamente. te tengo que decir que yo pensaba que el 2025 iba a ser tranquilo y... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno. Cada semana traemos conversaciones con expertos, todólogos, personas inversionistas, agentes, personas que tengan conocimiento sobre temas particulares. Y en este caso, Cristian ciertamente tiene mucha experiencia con temas de financiamiento de vivienda, proyectos a nivel de gobierno. Creo que vi una noticia recientemente que vamos a tocar más adelante sobre un proyecto de financiamiento. Pero quiero iniciar con un artículo que me enviaste esta mañana, que salió en el Reason Foundation, donde dice que Puerto Rico's housing crisis is no accident, it's by design. Claro, ok. Escrito por Cristina Mojica. No sé si ella vive en Puerto Rico o no, pero... tengo unos cuantos diferencias con el artículo. En resumen, el artículo presenta una visión amplia de la crisis de vivienda en Puerto Rico, argumentando que la gravedad de ella se debe en gran medida al estatus territorial de la isla, y dice como las causas principales: la falta de títulos formales de propiedad que impide recibir ayudas federales, menciona el abandono de propiedades tras desastres naturales, la migración acelerada por la falta de oportunidad. Hace una mención también sobre los incentivos de la Ley 22 que incentivan a inversionistas fuera de Puerto Rico y que han estado comprando propiedades y que tienen una ventaja sobre locales. Y la falta de autonomía para diseñar políticas fiscales y viviendas propias. Entonces, luego de mencionar esto, concluye que la única solución para resolver el problema de vivienda es hacer a Puerto Rico independiente para que tengamos control sobre nuestras políticas económicas y sociales, incluyendo vivienda. Y bueno, no sé si California también se tiene que independizar porque tiene una crisis de vivienda, pero dejo esto aquí y antes de hablar de lo que yo pienso que se puede hacer ahora mismo sin limitaciones de estatus, quiero un poquito reacciones de ustedes sobre este tema. Bueno, en mi caso, el primer punto, ¿cuál fue el que mencionaste? Los títulos, las que se denegaron principalmente luego del huracán María. La realidad del caso, eso yo lo veo más bien como un tema de educación, o de que la gente se apropie de su destino, en materia de que, pues la realidad del caso es que en las áreas rurales de este país existe mucho la construcción informal, por la razón que sea, pero y es harto conocido que en muchas áreas, pues el vecino, el sobrino hizo la casita en la finca principal y luego no segregó y por lo tanto no se inscribió en el registro de la propiedad y por lo tanto eso, pues no tienes título de propiedad o no existe. Correcto, y se muere la abuela y entonces tienes un problema sobre las otras 2 o 3 propiedades que hay dentro de la parcela. Exactamente, y yo creo que el problema es mucho más sencillo. Digo, no deja de ser un problema, una situación, pero es a nivel local se puede solucionar ya, no tan solo, o sea, pensando en el estatus territorial, que ciertamente es un issue aparte, ciertamente que hay que atender en algún punto. Pero no entiendo la correlación porque al día de hoy y la percepción que me dio francamente el artículo cuando lo leí fue más bien de una victimización del proceso, de más allá de tú lograr o educar a alguien que se logre levantar por mérito propio, dándole las herramientas o las condiciones necesarias para que
esa persona o logre el título de su propiedad, o tenga un buen trabajo creando yo como ente gobierno las condiciones económicas de desarrollo económico ideales para que esa persona entonces no tenga que emigrar a los estados continentales. Mira, ese artículo, de hecho, yo te lo compartí, Giancarlo, porque de vez en cuando en la discusión mediática en Puerto Rico podemos obtener obras de arte absurdistas, como lo que es esta columna. De hecho, yo la quisiera imprimir y enmarcarla junto a otro artículo que una vez publicó el Nuevo Día el año pasado, que el titular era ¿es el comunismo viable en Puerto Rico? Y a lo que yo dije, están perdiendo el punto, no es viable en ningún lado. Pero el asunto de la puedes poner también junto con la que dice todo el dinero que la colonia le deja a Estados Unidos. Claro. Unidos. Fíjate, no sé si te has dado cuenta que le han bajado un poco a esa, pero sí. Bueno, desde que empezaron a hablar de lo mucho que le cuesta para que Trump... La autora de esta pieza de opinión es una activista. Y los activistas o están típicamente a favor de una causa o están en contra de algo que es un problema. En la segunda categoría, el comportamiento entonces es buscar cualquier problema que sea un issue en términos de que tenga atención en la sociedad. En este caso el housing. Y tratar de explicar cómo ese problema en realidad está debido al problema que tú sí quieres tumbar. 100%. Y la autora de la pieza claramente tiene un problema serio con el Jones Act, con la ley promesa, con el estatus territorial de Puerto Rico, y está buscando cómo entonces coger, pues si hay un problema de vivienda, ¿cómo yo puedo decir que el problema de vivienda tiene que ver con estos problemas que son los que de verdad me interesan? Y pues termina siendo una obra de arte absurdista, pues cuando tú la lees, tú dices, pues que tiene que ver el fundillo con la primavera, ¿verdad? O sea, Puerto Rico, cuando sufrió una crisis de vivienda, de verdad, que no es, lo que hay ahora es un problema del mercado de vivienda. Pero Puerto Rico tuvo una crisis de vivienda cuando la gente no tenían propiedades seguras. Toda la construcción era de paja, de madera, de zinc e informal, sin ningún código alguno. Gente vivía en arrabales por los miles. Y todo eso fue bajo el estatus territorial. Y se solucionó también bajo el estatus territorial. Y yo lo digo abiertamente. Yo creo que nadie tiene duda de que yo soy estadista, porque yo creo que eso va a solucionar ciertas cosas. Hay otros asuntos que no tienen nada que ver con esto, ¿verdad? Y tú tienes que poner las cosas en la cajita que le corresponde. Hawái es otra isla, más pequeña que Puerto Rico, en el medio del Pacífico, y ellos están también sujetos al Jones Act, y ellos tienen casa. Entonces, uno tiene que tener cierta suspicacia porque yo me gano la vida no hablando en radio o en podcast, no obstante lo mucho que me gusta, yo me gano la vida siendo un abogado que representa o a los que financian a desarrolladores o a desarrolladores. Ese es mi day to day. Yo vengo ahora mismo de estar trabajando un financiamiento para una propiedad de 5 millones y eso es lo que hay otros días. Y de eso vamos a hablar. Yo no conozco a ninguno de mis clientes que leería eso y diría, mano, por fin alguien dijo lo que yo estoy sufriendo todos los días. Para nada. Así que, pero hay que verlo en el enfoque de que es un activista que está tratando de darle atención a sus issues que le interesan, utilizando otro issue como pie forzado. Y vamos a eso. Los issues que todas estas personas que sí están haciendo viviendas, que trabajan contigo, que sí quisieran desarrollar. ¿Y qué es lo que ellos quisieran ver? Me atrevo a apostar, sin haber hablado de esto antes, que ellos quisieran, por ejemplo, que alguien diga, pues mira, factores identificados que no aplican solamente a Puerto Rico, están en California, están en todo Texas. Texas no, fíjate, Texas, al contrario, Texas no tiene un problema de vivienda. El problema de Texas es el problema de valores, porque construyen tanto que los valores no suben. Correcto. Pero en California, por ejemplo, restricciones de zonificación que tienen zonas exclusivas para viviendas unifamiliares que limita la densidad y la capacidad de hacer viviendas más asequibles. Tú tienes también regulaciones ambientales bien estrictas que a menudo pueden retrasar o encarecer los proyectos de construcción, procesos burocráticos y de permisos que
hacen que el proyecto sea multianual, lo que incrementa entonces el riesgo. Los impuestos. Y entonces el movimiento NIMBY, que es el Not in My Backyard, o sea, Sí. tú hablas de todo lo que tú quisieras, ¿verdad? Por el bien común, pero cuando te toca atrás tuyo en tu casa, que hay un lote de estacionamiento que lo van a hacer vivienda, no, aquí no. Eso yo lo estoy viviendo en Condado mucho. Y la oposición local a nuevos desarrollos, especialmente aquellos de mayor densidad, pues frena muchos proyectos y entonces los costos de construcción. Esos son los... De hecho, en un libro que se llama Abundance de Ezra Klein, que lo acabo de leer recientemente, ellos argumentan que esas restricciones es lo que ha llevado a una escasez significativa de vivienda y es compounded, o sea, es algo que lleva years in the making. Y pues, ¿cómo tú resuelves esos problemas que tú tienes un edificio abandonado que pudieras convertirlo a vivienda quizás mixta, quizás para personas mayores, quizás para gente joven? Bueno, pues el edificio está, quieres repurpose it, perfecto, cumple con los límites mínimos de estacionamiento, por ejemplo. No, pues tú eliminas los parking requirements y de repente cada estacionamiento adicional que tienes que hacer son $20,000, $30,000 al costo de cada unidad. Entonces, esos son los problemas. Entonces ahora te pregunto, ¿eso es lo que tú no quisieras ver que escriba la gente? Yo creo que ella la autora de esta pieza no podría, porque ella probablemente comulgaría con las personas que favorecen esa restricción, aunque escribió en Reason Foundation, así que Reason es una publicación libertaria que no le gustan mucho de esas restricciones, pero nada. O sea, Reason es libertarian. Sí. O sea, que eso es como small government, minimal intervention. Los libertarios son como los bisexuales de la política. Sí, o sea, están con los dos. Okay. Pero yendo a la sustancia de lo que tú comentas, en efecto, muchos de los de la clientela mía en el área de desarrollo tienen varios issues que te dicen, si no fuera por esto, yo podría hacer lo siguiente. La permisología enfocan en la discusión en el asunto del plan de uso de terreno. Yo no soy planificador, yo no podría hacer un plan de uso de terreno, pero cuando yo escucho a suficientes personas que todos los días se dedican a tratar de construir una casa o un apartamento y te dicen, esto es un issue, pues tiendo a creerle. Creo que el asunto de zonificación en Puerto Rico, el problema es más que se zonifica a 30,000 pies de altura diciendo, a mí me gustaría que esto se viera de esta manera. Como si fuera una obra de arte. Como si fuera la ciudad de París. Ajá. Pues qué bueno que tú quisieras eso, pero eso no es necesariamente lo que va a ser productivo o que va a suplir las necesidades de la clientela, que en este caso estamos hablando del mercado de vivienda y del mercado de espacio comercial. Y entonces lo que termina ocurriendo es que pensando en cómo lo lindo que se vería de una manera, tú restringes la capacidad de tener todos los pasos intermedios. Y en el asunto de permisología también pienso que uno de los asuntos que tenemos es si hay zonificación porque hay un permiso de uso. Y esto de hecho en mi programa en La Trinchera yo lo hablé con García Pelati, que fue presidente de la Junta de Planificación, que yo digo, si tengo zonificación, ¿por qué tengo que pedir permiso para usar la propiedad sujeto a esa zonificación? Pues o tengo una o la otra. Y él me lo dijo, si no, el permiso de uso, su razón de ser, es que como existe el plan de la zonificación, pero nadie le presta atención, pues el permiso de uso es para hacerlo a propósito más lento, para que puedas verificar si va a cumplir o no. Entonces es una ridiculez. Primero, tienes una redundancia innecesaria y segundo, tienes un proceso que en lugar de tratar de crear uno nuevo, pues enfócate en que la zonificación sea adecuada. Pero quizás la zonificación no está para establecer un marco donde se dice, bueno, queremos también un país resiliente, que las costas se preserven, que los meandros de los cauces de los ríos se mantengan para que cuando llueve no esté bajando un chorro de agua potente que básicamente se vacía la sedimentación, promueve la sedimentación y afecta los corales. O sea, hay ciertos son unas reglas. Mira, aquí está el plan, estas son las reglas,
desarrolla alrededor de esto y no debe haber ningún problema. Y yo no creo que ellos no se opondrían a eso. Yo creo que el problema es cuando lo vendes de esa manera y lo que termina siendo es un proceso totalmente ad hoc, informal, y tú no sabes... vamos a poner de esta manera, porque tú hablabas de los corales y eso, y todo el mundo siempre comienza a pensar en Ferngully, ¿verdad? Porque como todos nos criamos viendo Captain Planet, pues juramos que la gente lo que vive es pensando en cómo tumbar un árbol. Pero Condado, donde yo vivo, Miramar, Santurce, área muy cercana a tu corazón, Giancarlo, esas son las áreas más impactadas, urbanizadas que existe sobre la faz de Puerto Rico. Nada puede estar más urbanizado que esas cuadras, ¿verdad? Claro. Ahora mismo en Puerto Rico. ¿Por qué yo debo pedir un permiso de uso para abrir un restaurante si ya toda esa área está impactada y está zonificada para yo tener un restaurante? Completamente de acuerdo en esa. Ok. ¿Por Estamos qué? Hablando de algo nuevo. Algo nuevo. ¿Por qué, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, cerca de mi casa hay un parquecito, al lado de ese parquecito hay un lote baldío. Ahí se iba a construir un condominio. Tenía los permisos. Habían comprado el lotecito. Habían conseguido que se lo cediera el lotecito. O sea, en Condado. Sí. Que vino la protesta. Exacto. Pues se le comenzó a protestar los residentes del área. Los NIMBY. Not in my backyard. Hace falta más vivienda, correcto. El alcalde Miguel Romero parece que evaluó el asunto y dijo, mira, no está bien cómo se cedió la tierra, el lotecito, que es chiquito, no va para adelante. Ok. El resultado es que yo, cuando salgo a caminar mi perra, todavía tengo un lote baldío con la grama y la hierba hasta el tope. Dios sabe que hay ahí adentro. Y el gran parquecito que tengo que en realidad es donde yo llevo a la perra y todos los vecinos llevan a la perra a hacer sus necesidades y se limpia. Pero sí que un condominio que probablemente aportaría a mayor inventario, lo cual le pone una presión hacia abajo los precios, no se construyó. Y todavía tengo un terreno baldío con un parque lleno de caca de perro. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, nadie estaba sufriendo. Nadie estaba siendo impactado negativamente. Literalmente es que alguien tenía una queja estética de que no quería un edificio en el área más urbanizada de todo Puerto Rico y se tumbó. Pero también... Yo escuché en ese caso en particular que la infraestructura, tanto sanitaria como eléctrica, no aguantaba un desarrollo adicional en el área. Bueno, eso lo puede decir todo Condado. Pero explícame por qué hay 7 condominios más construyéndose ahora mismo allí. Ya. Pero todos estos condominios están en el price range de... Son en la área de lujo. 1 para arriba. El asunto es que... 1 millón para arriba. El asunto es que las dificultades que enfrenta la construcción en Puerto Rico causan que la única construcción que es económicamente viable o bien cara de lujo o bien cara o financiada por un programa federal. Correcto, los que tienen un presupuesto de 300 a 700 mil no hay oportunidad, es imposible. Y cuando se construyen los proyectos se van así. Sí. ¿Por qué? Porque le has puesto esas restricciones. Si tú reduces la fricción pensando que lo que tú quieres es que se haga a gran escala como se hizo aquí en un momento en Puerto Rico. Levittown se llama Levittown porque una compañía, Levitt Homes, hizo Levittown a gran escala. Pues va a haber inventario. Cuando regresemos vamos a continuar. Continuamos sobre esto, pero antes, si quieres poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado, en Master Paints te ofrecemos la línea de pintura ProTech, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Masters y garantízale a tus clientes durabilidad, tanto en pintura como en el sellado de techo. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de todo Puerto Rico o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172.
9172. Y tengo que comentar que conocí recientemente al equipo de Masterflex. Estabas conmigo, Fernando. Tienes mucha razón. Gente buena. Gente buena y el producto también. Todo hecho en Puerto Rico. Toda la operación es de familias de Puerto Rico. Quedé bien impresionado y la relación que tienen con los contratistas, con los suplidores, es algo end-to-end, un servicio excelente. Sí, quedamos en que íbamos a hacer otras cosas pendientes. Así que vamos pendiente. a invitar y vamos a conversar. 939-292-9172. Regresamos. No te retires, que Urbital regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Desde cuándo no sientes una nueva ilusión? Chach, desde el Festival de la Esperanza. Desde la fila de Bad Bunny. Pues ya viene el próximo respiro. Del 24 al 27 de abril nos vemos en el 50 Festival de Claridad con un tremendo concierto, sorpresas artísticas, artesanías, comida, libros, mercado agrícola, actividades infantiles y la mejor música patriótica del país. Estacionamiento del Irán Bithorn, 24 al 27 de abril. Auspician Medalla, Palo Viejo, Coca-Cola, Indurac y Genera, la de aquí. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí hay análisis, debate y hasta un poco de chispa, porque la noticia también se puede vivir diferente. Limaris, Jonathan, Armando, Carmen y ahora con Mardelis Jusino, Sara Rodríguez y Yolanda Marrero nos dicen la que hay con un poco de sazón. Nuevos animadores, nuevo formato, nuevo horario. Entérate de todo y pásala bien en Directo y Sin Filtro, lunes a viernes a las 5:55 de la tarde, solo por ABC Puerto Rico. ¿Te vas de viaje? Llévate la mejor programación a donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla Móvil. Activa las notificaciones y accede a todo el contenido exclusivo que solo te trae Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos. Fue Buenas corta esa tardes. pausa. Pues, ya tú sabes. El tiempo vuela. El tiempo bueno. Y Así más es. cuando la conversación esté interesante. Sí, sí, sí. Cristian, estábamos conversando sobre que no conocía la historia de Levitt Holmes, Levittown. ¿Cómo es que tú dices que el gobernador... Bueno, que antes, lo que en la época de dicen bootstrap, mano a la obra, que es cuando se industrializa Puerto Rico, los líderes políticos, los problemas que ellos enfrentaban no es como ahora. Entonces, ellos tienen que bregar a veces con poblaciones que vivían en arrabales, en campos totalmente desconectados de servicios públicos, etcétera. Redes sociales ahora, más visibilidad y tienes una paila de leyes y reglamentos adicionales encima. Falta de educación, ¿verdad? O sea, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y algunos abuelos vivieron tiempo bien fuerte en la isla, pero era cuando se estaba dando la industrialización de la isla. Y los políticos, para poder resolver, tienen que tener una relación productiva
con la clase tanto empresarial como con líderes obreros, como con el sector financiero. Y a mí me han hecho cuento que de momento te llamaba un Sánchez Vilella o te llamaba un Muñoz Marín y decía, esta área, esta es la tierra, necesito 5,000 casas, ¿cuánto te tarda? No, tiene que ser en 6 meses, hay que empezar a dar título. Y se dieron títulos. Alguien te va a decir que, ves, por eso mismo es que estamos como estamos, como porque no planificamos. Por eso no, tenemos el desparramiento. El desparramiento. Pero yo pienso que es mejor pues estar en esa casa que estar bajo un bohío, ¿verdad? Así que en esa relación se rompió. Y la conversación que había entre las partes se rompió. Porque hoy en día yo creo que, y parte de mi negocio ciertamente es cabildeo o government affairs, lo que sea. Y yo noto que mucho del sector privado, cuando le habla el sector político y viceversa, no se siente que están teniendo una conversación bilateral. Si Giancarlo, si tú vienes a donde mí y me estás hablando de todos estos problemas con la expectativa de que yo pueda resolverlo o atenderlo de alguna manera, y yo te digo, sí, no, vamos a darle para adelante, pero no ocurre nada, pues tú te vas a sentir mal. Viceversa, si a ti te están pidiendo una solución que no te toca a ti, tú vas a decir, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Las partes no se están hablando, no como antes, donde se hablaban, y da la casualidad que era cuando la construcción funcionaba en la isla, ¿verdad? Y tenía estas obras que se... Yo miraba el Choliseo el otro día, que fue una actividad allí, no el Choliseo, no, el centro de convenciones. Si alguien hoy anunciaba un centro de convenciones como ese, tú no le creerías que se iba a lograr. Tú dirías, no hay nadie que lo pueda construir. Primero, que no hay fondo. Así que, no olvides de los fondos, así que el dinero está. Tú dirías, no me lo puedo imaginar. O sea, cuando tú escuchas, o sea, muchos de nuestros problemas tienen que ver con que esa conversación no se ha dado, así que los problemas de ambos bandos no se están resolviendo. Súmale a eso de que tú tienes, sí, ciertos movimientos ideológicos que se han dedicado a sembrarle a medio mundo la idea de que la construcción, la industrialización y el desarrollo de alguna manera es pecaminoso. Porque en realidad el ser humano debe vivir un yucayeque sin estar impactando el ambiente. Eso es lo que era. Y hay que decirlo como son. No creo que necesariamente quizás lo que quieran es eso. De hecho, y pensaría que hoy día esa generación que no tienen hijos, son jóvenes, quieren trabajar en la ciudad, lo que quieren es no tener que montarse en un carro y guiar media hora, 1 hora. Totalmente. Desde San Lorenzo. Pero tú estás pensando en una persona lógica. De Naranjito. Tú estás pensando de buena fe. Estoy pensando en los jóvenes profesionales. Uh-huh. Y yo guío por la Muñoz Rivera y te puedo contar 10 edificios grandes abandonados del antiguo CRIM. Te mandé unas cuantas fotos que compartí por la Universidad de Sagrado Corazón, antes de Puerto Rico Memorial. Hay varios allí también. Entonces, uno dice, el problema son los que han, según el artículo de esta Mojica, Cristina Mojica, los Act 22 y los Airbnbs. Ajá. Okay. Bueno, yo pienso eso realmente es X% mínimo. Tú no pasa de un 5%. No pasa. Y hay más en abandono, en blight, muchísimas más propiedades. ¿Y qué cuesta? Si uno de estos clientes tuyos dice, ok, este edificio que está aquí, el del CRIM que te enseñé, vamos a repurpose y hacerlo para vivienda, y que sean de 300 a 400 mil dólares. ¿Cuáles son los hurdles que uno tendría que eliminar para que eso fuera viable? Bueno, en ese caso, el asunto del blight, que son los edificios abandonados. Ajá, vamos por ahí. Eso en Puerto Rico es un problema jurídico. Los estorbos. Los estorbos, es un problema jurídico. Porque nuestro régimen legal actual, según diseñado o según elaborado a través de jurisprudencia, le otorga la mayor deferencia al dueño de la propiedad abandonada. Versus otros regímenes que sí existen, donde una vez la propiedad llegó a cierto punto, el ordenamiento dice, mira, aquí no hay que buscarle la quinta pata al gato, vamos a ir a verlo, eso está abandonado,
Si tienen una deuda contributiva, esencialmente se ejecuta por esa deuda. Y si no tiene una deuda, se demanda, se embarga y entonces igual se revende o se construye. Pero si tiene una deuda, se pudiera ejecutar, la persona viene y paga y salda la deuda. Sí, no, por eso Y que eso digo te que- resetea y te compra más años de dejarlo así. No, a lo que te voy es que incluso cuando no tenga deuda de taxe, del crimen, tú tener tu propiedad en esa condición no es aceptable para el ordenamiento, porque está afectando los valores a tus vecinos. Correcto. Y en algunos estados los vecinos tienen una causa de acción para incluso llevar a la demolición del lugar. O el estado lo puede tomar y después en muchos lugares lo que ocurre cuando tienes un área totalmente que está blighted o que está abandonada, el estado toma posesión y entonces o lo derrumba o lo vende a un costo sumamente bajo, Que le da la oportunidad al que que viene y lo entonces compra. le permite al que viene a invertir solamente en el desarrollo y el margen de los números Lo hace funciona. viable. Funciona. Algo que a mí siempre se me quedó en el tintero fue cuando pasó María, que estábamos bregando con los proyectos de reconstrucción. Yo estaba obsesionado con dedicar una cantidad bárbara de dinero de CDBGDR para demoler propiedades abandonadas. Demoler. Eso lo hicieron en Detroit. Porque yo decía, una vez la gente vea cuánto espacio hay de verdad, Disponible. van a ver va a haber oportunidad. Y eso es otro tema pero nunca puso. Fernando Gil dirigía el programa y la realidad es que yo nunca le di suficiente seguimiento y se me quedó en el tintero. Pero sería más costo efectivo demoler muchos de esas 3 fotos que te mandé. ¿Es más costo efectivo demoler eso y entonces que otra persona haga algo nuevo o repurpose eso puede ser viable? Tienes que ponerle muchas veces cablería nueva, tubería nueva. El asunto que yo decía, porque hay que usar fondos de CDBG para demoler, es que como tú muy bien reconoces, demoler no es barato. Cuesta un montón. Correcto. Y en ese sentido, pues el sector público, una de sus misiones Te da un blank canvas. es llevar a cabo aquellas acciones donde el mercado no te puede proveer la solución. O sea, no hay compañías que están por ahí diciendo, déjame demoler, a menos, o sea, por nada. Esa área yo creo que ahí va a requerir inversión. Pero la otra también es simplemente tú poder dar un proceso expedito donde el edificio está abandonado. Ok, pues nombra un oficial público que pueda ir con el alcalde o con el oficial correspondiente y diga, en efecto, abandonado, expropiado, ya se acabó. Pero esa jurisdicción la tiene el alcalde. No, por eso te digo, tendrías que crear en muchos estados, el Pero en county Puerto- que lo hace es el sheriff. En Puerto Rico, ¿En Puerto Rico cae a nivel estatal o hasta a nivel municipal? depende hasta del tipo de propiedad, Giancarlo. Porque nosotros hemos balcanizado esto a un nivel de que a veces nadie sabe quién es quién. Porque si, por ejemplo, ese lote termina siendo una entidad gubernamental y está abandonado, pero son celosos con ese lote como si ahí estuviese las minas de Salomón. Así que por eso te digo que el asunto de los edificios abandonados es más un asunto legal y la imposición de una visión de que, mira, esto simplemente no es aceptable, no lo vamos a tener más, se acabó y lleva las quejas para... Ahí habrían personas que pudieran argumentar que les estás violentando el derecho a su libertad, a ellos decidir qué hacer con su propiedad. En efecto. Estoy de acuerdo, eso es lo que estamos haciendo. Ok. ¿Y cómo concilias eso? No lo tengo que conciliar. Tiene una propiedad abandonada, es un dolor de cabeza para todo el resto. En otras ocasiones toleramos el dolor de cabeza, en este no. Ok. ¿Ves? Eso es lo que voy. Hay que también ser transparente con lo que estás diciendo. O sea, la idea de que yo tengo el pleno derecho. Primero, la única razón que tú tienes propiedad probablemente es porque hay un sistema legal que te defiende tu propiedad. Si Paco no va a ser un irresponsable con ella, entonces va a pedirle al sistema que te defienda tu irresponsabilidad. No se lo pedimos a más nada. Quizá en otros momentos, ¿verdad? Cuando era una sociedad más agraria, se entendía, pero hoy en día, y especialmente en un área súper urbanizado. Correcto. Si estamos en un área rural, pues tienes tierra allí, pues no está haciendo...
El problema es cuando le estás afectando a... Por eso es que yo siempre he pensado que también un error que cometemos en Puerto Rico es que le queremos imponer la misma regla al área urbana que al área rural. Que al área rural. Eso es algo bien atípico. La mayoría de los ordenamientos legales reconocen la diferencia. Nosotros, por alguna razón, queremos hacer todo igual. Sí, Juan te quería poner a sembrar plátanos. En los huertos, exacto, sí. Y lo otro creo que también es que nosotros le hemos cogido miedo a la escala. Si, esos proyectos, no, vamos a hacer huertos. Ok, pues vamos a decir que hace 100 huertos. Siguen siendo... le hemos cogido miedo a cosas grandes. Y eso lleva a que todo siempre parece más a un proyecto. Muchas de estas soluciones que te ponen en el Nuevo Día, por ejemplo, siempre terminan viéndose más como un proyecto de salón hogar que un proyecto de un faraón, ¿verdad? Y yo creo que en el asunto de la construcción y de la vivienda en Puerto Rico, la solución tiene que ser más faraónica en el sentido de escala que salón hogar. Sí. Lo que pasa es, bueno... Yo sé que te sientes incómodo, papá. Yo lo entiendo. No, lo que pasa es que... It's okay. No, lo que pasa es que el gobierno no me ha demostrado a mí que es una persona adulta todavía. Porque precisamente por eso es que tenemos promesa encima, porque no hemos sabido administrar la colonia. Tienes razón. Y de hecho, yo he hecho el argumento de que promesa, lo que promesa de verdad te demuestra es una falta de confianza en el electorado. Además de eso, no le hemos demostrado a las entidades gubernamentales correspondientes de que en efecto nos podemos gobernar. No, es que no sabemos gobernarnos. Y me van a decir que solamente tomar en consideración el tema del presupuesto o de las finanzas del gobierno como único elemento para pasar juicio sobre la gobernanza en este país, pues mira, sí, porque es la principal, porque si queremos entrar al juego grande, tenemos que saber administrar lo poco o ir poco a poco evolucionando de forma positiva y no necesariamente de forma negativa. No niego nada de lo que acabas de decir. Lo que simplemente te diría es que si presumes que eso va a ser así para siempre, pues los tres podemos irnos ahora mismo al aeropuerto y nos mudamos para Texas o para Florida. Porque los problemas que estamos enfrentando son problemas colectivos. Exacto. Y van a requerir una solución colectiva. Amarga. Que o va a venir de dos lugares. O tú, por alguna razón, vamos a tener a alguien que va a invertir miles de millones de dólares de su capital privado. O vamos a utilizar el aparato gubernamental. Pero no hay mucho... O sea, sí, pero no en este momento no se le están creando, en Puerto Rico hay dinero, y no se le están creando las condiciones necesarias a esos inversionistas para que se sientan seguros y cómodos invirtiendo de su capital privado. Sí. Y ahí es que... Y por eso es que te digo que para crearla, el gobierno no ha sabido, por la razón que sea, crearle las condiciones necesarias para vivir lo que hemos vivido anteriormente en la década del 50-60, cuando en efecto se hizo manos a la obra. Eso es todo. Eso es... Y por eso es que yo enfatizo que el asunto de propiedad abandonada es un asunto legal, no es el Jones Act. Porque no hay voluntad política. Correcto, O sea, no tiene nada que ver con lo que escribe esta persona. Y como abogado, típicamente yo pienso que sobreestimamos cuánto las leyes o los reglamentos pueden ser un problema. Por ejemplo, esto de los permisos, que reconozco que hay que atenderlo. Muchas veces el término, los asuntos de permiso se utilizan para justificar que el proyecto en realidad no tiene capital. Y se dice, mire, ¿cómo va el proyecto? Chicos, los permisos. En verdad es que no tiene los chavos. Pero hay ciertas ocasiones donde tú puedes claramente apuntar de cómo el régimen legal es lo que está impidiendo. Y como abogado después eso me causa más estrés porque digo, literalmente son palabras en un papel, o sea, no es... Déjame ponerle, para ir con unos ejemplos, a ver si, y como no hablamos antes de este tema, si tuviste algo que ver o conoces detalles, bien, y si no, voy para otro. El antiguo Departamento de Salud en Santurce, que está frente a Metroplaza. Sí. ¿Conoces algo de esto? Lo conozco bien. Ok, eso es un buen ejemplo para traer. Uh-huh. Eso lleva abandonado décadas. Totalmente.
En un momento dado se iba a pasar no sé si lo tenía a tierra, se lo pasaron a Yulín, ¿qué pasó? Pero sigue ahí abandonado. Lo usan de parking. Exactamente, lo usan de Claro. parking, correcto. Vamos con ese ejemplo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sabes primero de por qué está como está? Bueno, ¿Qué hoy- tiene la gobierno, justicia? Tú me dices, lo velan como dijiste. Como si fueran las minas de Salomón. Ajá, y creo que pasó con él en un momento dado. Yo perdí el tracto, como tú dices, un momento después pasa a Yulín, etcétera. Yo sé que ahí incluso había un inversionista que iba a desarrollar un proyecto. El problema, y este sí lo conozco, pero no quiero entrar en mucho detalle, es que casi todo el capital en realidad iba a venir de un programa de créditos contributivos que ya no estaba disponible. Así que eso fue un problema de financiamiento. El otro, pero al final del día, esa propiedad, su problema es que su dueño es una entidad que no quiere soltarla. Gubernamental. Que no quiere soltarla y porque por alguna razón le tiene miedo a lo que puede pasar. Y yo... ¿Por qué le tiene miedo a eso? Pues yo no sé, porque te voy a decir... ¿Pero no sé- quién es la entidad ahora? Porque es que yo creo que... lo tenemos que buscar, pero... Lo tenemos que buscar. Pero probablemente es la misma situación. El asunto es que, mira, cuando yo estoy cerrando el banco de fomento, yo creo que tú y yo hemos hablado de este tema anteriormente, yo tenía un portfolio de bienes raíces y dije, esto hay que venderlo rápido. Y yo no puedo estar pensando que yo soy un fondo de inversiones de bienes raíces y que quiero maximizar. No. Yo tengo que salir de esto. Pero tampoco quieres venderle especuladores para que aguanten. Es con un Claro, tiene que propósito. poner un control, pero lo que te digo es que si tú bajas el precio lo suficiente y puedes absorber el cantazo, aparecen los mejores. Tienes que tener el ojo abierto y que no vengan especuladores, claro. Y no todo lo que se vendió en esa época se desarrolló. Una de las propiedades que se vendieron termina siendo Riviera en Río Bayamón. Y la otra es el parking allí de Sagrado, que todavía no se ha construido el centro ambulatorio que se iba a hacer. El hospital. Exacto. Pero en esa área, ¿qué hicieron al otro lado? El Popeyes, Un Popeyes y un CVS, que ahora es Farmacias Claridad. que nunca está vacío. Pésimo, está bien, pero sigue siendo pésimo uso de suelo. ¿Pero qué tú preferías? Ninguna- ¿Que estuviese vacío? No, hubiese preferido que hubiese hecho un edificio de uso mixto. Pero es que está muy romántico. Deja que las cosas lleguen. No. Pero es que no se puede promover o fomentar que en efecto haya llegado ese edificio mixto. Sí. En ese sentido, yo creo que el asunto principal es... para que esa gestión haya sido un poco más racional, velando realmente no interés público, pero por lo menos un uso no necesariamente romántico, pero más adecuado. Hay un desarrollo bien interesante en Washington, D.C. que se llama el WRF. En Washington, D.C., durante los 90, que tuvo su crisis fiscal, le pusieron también una junta, había áreas enteras de la ciudad que estaban abandonadas. Washington, D.C. pudo dar la vuelta, a ver, pudo coger la salida y no convertirse en el séptimo boquete del infierno. Y hay un área que se llama el WRF, que es un desarrollo bien bonito. Tiene hoteles, tiene apartamentos, restaurantes espectaculares. Y esa área, la manera que funcionó el desarrollo la ciudad tenía la propiedad y esencialmente convocó a varias firmas de private equity o de fondos de capital y les dijo, tengo esto, te lo estoy poniendo a tu disposición, esto es lo que estoy buscando, hágale. Esto es lo que estoy buscando estoy buscando residencias para Estoy buscando este personas, tipo de construcción, estoy buscando este restaurante, estoy buscando algo que me pueda generar income, vivienda revenue. para senior citizens, vivienda para gente joven. Fíjate tú lo que está haciendo Prouty con La Casona y Ciudadela y los dos edificios que le compró los Greatest Hits a Edgar Morales finalmente, que los van a demoler y van a hacer... estuvo 30 años eso. Hey, pues le dijo, pero las condiciones que le puso no eran muy restrictivas. Estoy buscando estas cositas. Todo lo demás te lo puedes quedar, es tuyo. Y esa área está brutal. Y ese tipo ¿Qué área es esta? El WRF en Washington, D.C. Ah, claro. Pues para que sepa, eso antes era el séptimo círculo del infierno de Dante. Y ese tipo de relación entre el gobierno y el sector privado
si queremos en algún momento vivir en un sitio lindo. Van a Porque quitar Puerto la Rico tiene muchas gentrificación. cosas lindas, pero en lo que es lo urbano, mano, nos queda mucho por... O sea, todavía parece que tenemos que aprender cómo hacer acera. Porque Sí. yo nunca he visto una acera en 180 grados nada más. Es una cosa increíble. Pero esa relación tiene que darse y creo que debería aplicarse particularmente para crearle vivienda a un sector de la población que es la clase profesional, clase media, para no tener que chuparse los tapones de 45 minutos. Si eres SAR de vivienda aquí con toda la autoridad, desde estatal hasta municipal, ¿qué hacemos con el Departamento de Salud para hacerlo viable? ¿Qué sería el Venderlo por $1. venderlo? Con unas condiciones de... Venderlo por $1, me lo tienes que poner a mover en un año, lo contrario lo compro de vuelta en $1. Pero uno pudiera fijar que son viviendas de $400,000, o eso es demasiado restrictivo y intervencionista. Yo creo que donde estamos hay tanta variable que si te pones muy prescriptivo no te llegan los novios para la novia. Pero no ¿y cómo evitas que sea un especulador? Bueno, porque si no se está moviendo en esta dirección, Vuelve y se lo ejecuta. pues me lo cojo de vuelta por $1. Ok. Pero eso también requiere que, pues cuando haga eso, la gente entienda por qué lo está haciendo por $1. Porque la gente va a empezar a gritarle, ¿por qué no por $1,000,000? $1, para que sea tan atractivo que la inversión sea en hacer algo que sin ese margen no se podría hacer. Claro. Ok. ¿También venderías el antiguo Departamento de Justicia y todos esos predios por $1? ¿O qué hacemos con eso? El de ¿Y justicia- ¿Qué conoces de ese? Porque ese creo que estuvo hasta habitado... Los otros días pasé por allí y estaban... Ya las ventanas siguen Exacto. volando en canto. Yo no comento el Departamento de Justicia porque la última vez que yo toqué el tema, alguien me explicó que se está hundiendo. Hay que demolerlo. Así que ahí es un asunto de ingeniería. Yo no tengo... Perija. Ahí yo no Pero estoy... tiene un edificio atrás, son 3. Ok. O sea, la gente no... Atrás está el edificio donde estaba antes, ahí estaba el Sistema de Información de Justicia Criminal, que es uno más feo, que está atrás en la esquina, como medio amarillo peach. Y luego atrás hay otro más, son 3. Vete y píntalo. ¿Qué caramba voy a ir a pintarlo? Yo soy bien honesto. Yo no pienso que el gobierno debe tener real estate. Punto. Ni una sola finca que no sea una carretera. Yo no creo que el gobierno de Puerto Rico no es un desarrollador de bienes raíces. No lo es, no lo fue y no lo será. Y las veces que pudo desarrollar es porque supo cómo servir de puente entre los que saben construir y los que saben financiarlo. Ahí es que el gobierno tiene un rol. Ser tenedor de bienes raíces, no hay manera que vaya a salir bien. Y cada vez que ha tratado de hacerlo, termina siendo un desastre. Vamos a hablar de una historia de éxito reciente que compartiste. En San Lorenzo. En San Lorenzo, sí. Cuéntame. Hace 2 semanas ya cerramos financiamiento para un proyecto de vivienda asequible de 350 unidades. Eso no es poca cosa. 350 unidades residenciales, cada una unifamiliar, un Single edificio. family homes. Single family homes. Es lo que es más o sea, lo que es más viable económicamente ahora mismo. Correcto. ¿En qué En precio? San Lorenzo. Son propiedades que van a ser para alquiler. Ahora, el alquiler está sujeto a unas restricciones. O sea, no puedes subirlo muy alto Renta subsidiada. porque es un programa que está financiado primero a través de los Low Income Housing Tax Credits del IRS. Hay una porción que es de CDBGDR, de la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda, y eso te impone unas restricciones a cuánto puedes subir la renta. O sea Porque que- tiene que ser sujeto, porque estás dirigiendo el programa para alquilarle a personas de cierto nivel económico hacia abajo. Esto todo es viable gracias a las ideas de Cristina Mojica. De tal, Claro, exacto, sí, sí. Ok. Ese proyecto cerramos el financiamiento hace 2 semanas, pero llevaba en desarrollo 6 años. Ahí tienes ¿y de quién era la tierra? Esa tierra era un joint venture que no estoy en libertad de decir quién, pero eran 2 familias desarrolladoras en Puerto Rico. Aunque pero no era del gobierno. No. El gobierno entra para proveer el financiamiento a través de estos programas.
el LIHTC, CDBGDR y Banco Popular participaba como el que financia la construcción interinamente. Que esto es lo que lo hace viable, o sea, que hay... Sí, no hay manera de... O sea, que la fuente de pago son los créditos, realmente. Porque los créditos, no CDBGDR, la renta, su propósito es mantener el proyecto El cash flow. en balance. Sí, va O sea, a tener que se puedan atender, darle mantenimiento, suplir cualquier necesidad de amenities que estén incluidos en el desarrollo. Pero estos proyectos no se desarrollan pensando que la renta va a ser el palo para el desarrollador. No es como un proyecto de renta para, vamos a decir, un edificio médico o algo por el estilo. Digo, pero realmente los créditos y los fondos no representan el 100% del costo total del proyecto. No hay una porción que es equity. Sí, exacto. Sí. Okay. Y estos proyectos, yo creo que, mira, primero que pienso que el proyecto es bien chulo. Es un buen proyecto. Y creo que el gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Financiación de la Vivienda, podría hacer muchos más. Y podría hacerlo más rápido. La razón que algunos de estos proyectos tardan tanto en poder llegar ya a filmar y a empezar es porque se le ha asignado, ¿verdad? No quiero complicar la discusión, pero todo esto viene de un bloque de dinero, entonces tienes que asignarle una porción al programa de desarrollo privado, que es lo que cerró ahí, y tienes que asignarle otra parte a vivienda pública, los residenciales, etcétera. Creo que nosotros le hemos asignado demasiado dinero a la parte de vivienda pública y demasiado poco a la parte de desarrollo privado. Uh-huh. Y la única razón que lo digo es porque los de vivienda pública no han empezado y en los de desarrollo privado, aunque van más lentos, todos se están construyendo. De hecho, las únicas unidades que se están construyendo nuevas en Puerto Rico o son bajo este programa o son de alto lujo. Literalmente. Sí, correcto. Así que cuando tú ves ese comportamiento, tú puedes decir, quizás le puse demasiado dinero al programa que no es y puedo movérselo al otro. Y de esa manera pienso que podríamos estar rompiendo tierra en un montón de proyectos que no están dirigidos al mercado de lujo, que no están dirigidos al mercado de clase alta, sino al mercado que tanta la gente se queja de que no existe. Pero eso es, tú dices hacer todo esto en tierra, en campo, aplanando y haciendo más single unit family homes. No necesariamente edificios Bueno, yo trabajé un proyecto el año pasado, en Isabela, ese sí es horizontal. Ok. Así que se hacen las dos. Lo que pasa es que esa tierra en particular estaba ya aprobada para single family homes. Y una pregunta, ¿cómo va el tema de para cuándo se entregan preventa? No es que no es preventa, porque es alquiler. Preventa, es alquiler. No, eso empieza a construir en mayo, ahora empieza la construcción, y yo creo que, si no me equivoco, ¿verdad? El schedule o el itinerario de construcción era 18 meses. Así que es relativamente rápido. Para terminar completo, 18 meses. Bueno, lo que pasa es que también, como en este caso son unifamiliar, pues puedes poner casas ya en movimiento sin tener que acabar la totalidad, ¿verdad? En construcciones que son horizontales, pues sí tienes que esperar a que todo se termine. ¿Y cómo las personas solicitan, o sea, como es alquiler, cómo es el proceso para que una persona diga, me interesa vivir ahí? Cada desarrollador tiene que proveer un marketing plan y tiene que demostrarle a Vivienda que tiene una estrategia para buscar a los arrendatarios. Ya el área de mercadeo, pues eso está fuera de mi expertise, pero es parte de los requisitos y si no me equivoco, no hay proyectos de esta índole que no estén llenos. Sí, hay listas de espera. Eso te iba a preguntar, o sea, ya... No, hay listas de espera. Ya la gente escribió, ya está... Posible. No, un proyecto de esto abre y se llena rapidísimo. En cuestión de horas, me consta. Si no hay necesidad. Hay necesidad, realmente hay necesidad. Por eso digo que en la medida en que el gobierno se comporte como un adulto mayor, pues, y facilite
la inversión, porque en Puerto Rico, vuelvo y lo digo, en Puerto Rico hay dinero. Lo que pasa es que el inversionista, tanto local como de afuera, no se siente cómodo invirtiendo en un país, isla, como tú le quieras llamar, donde el ambiente de negocio es bien hostil. Ay, yo no sé si es hostil. Sí, es hostil. Yo uso la palabra fricción, porque hostilidad para mí implica cierta intención. Si yo soy hostil contigo es porque quiero estar hostil contigo. Bueno, es que va de la línea con el argumento que dijiste al principio, de que de un tiempo para acá se le ha demonizado a la gente que tiene capital, lo cual es cierto, y yo estoy de acuerdo yo digo contigo. más la parte de fricción porque pienso que incluso muchas veces esos problemas que frustran tanto a ese sector de inversión no son intencionalmente hostil. Piensas que eso es normal. Pues no, loco, no es normal. Eso no es... si viajas lo suficiente vas a ver que no es normal. Hay otras cosas que son muy normales. Y yo he visto desarrolladores hacer loqueras. Así que tampoco es que estamos bregando con puritanos. Pero que haya uno que otro loquito no te justifica hacerle casi imposible a la legión que tiene de desarrolladores responsables que dependen de que su proyecto se haga bien, porque lo contrario ellos quiebran. Correcto. Esa es la parte. O sea, hay una identidad de incentivos entre las partes. Y esa también porque decía que era importante tener esas conversaciones y que se entiendan. Estamos de acuerdo. Pero ese proyecto va a estar brutal. Y creo que podemos tener muchos otros proyectos como ese. Hay que hacer quizá unos ajustes, pero en AFV tienen el personal. ¿Cuántos más como ese dirías que hacen falta cuando tenemos, por ejemplo, también personas argumentando que hay 300,000 propiedades abandonadas y que tú pudieras, pues, si tú facilitas restaurar y arreglar todas estas propiedades abandonadas en todas las islas, no tienes que hacer una casa nueva más? El problema con la rehabilitación de propiedades, especialmente cuando son a baja escala, o sea, la escala es importante porque si estamos hablando de rehabilitar 10 casas, no es lo mismo que hablar de rehabilitar 10,000, ¿verdad? Yo creo que nuestros amigos mutuos desarrolladores te dirían que hasta cierto punto de escala se les hace más caro rehabilitar que construir de nuevo. Sí, eso es constante. Ergo mi argumento de demoler. El gobierno toma ahí el liderato, demuele para que el sector privado pueda desarrollar de nuevo. Yo pienso que hay también mucho romanticismo con eso de rehabilitar, porque muchas veces la propiedad que está abandonada ya llega un momento que no es rehabilitable. Tiene fallas estructurales, tendrías que rehacerle toda la cablería, la plomería, tienes asuntos de hasta calefacción. O sea, yo creo que la parte de rehabilitación merece atención, pero no va a ser la solución para un mercado de vivienda a nivel residencial y de retail a la escala que necesitamos, que son francamente miles. Son miles. O sea, hay gente que no vuelve a Puerto Rico de Florida porque no tienen dónde ir. Y pues no quieren vivir en el área. Tampoco quieren vivir en Naranjito, quizás quisieran vivir en la zona urbana. Los que quieren vivir en Naranjito llegan a Naranjito, pero los que quieren vivir en la zona urbana, pues no tienen dónde buscar. Y ¿verdad? That's a good problem to have, ¿verdad? Para ellos. Pero a lo que voy es que hay una manera de resolverlo y tiene que ver más con cambiar el ordenamiento legal en algunos asuntos, ser bien claro de lo que no es tolerable en términos del comportamiento de algunos propietarios con sus propiedades abandonadas, y que el gobierno asuma el rol que le corresponde en otros asuntos como la demolición, como la expropiación de propiedad abandonada, etcétera. O sea, no es algo que, no es un problema que no haya, no es como resolver el cambio climático, ¿verdad? Claro. Es algo que mucha gente ha tenido que ver ya, el problema de vivienda, y lo ha podido resolver. Mira, me gusta que propones soluciones como, sí, tienes tu propiedad abandonada, eres un irresponsable, se te va a ejecutar. Eso es un poco intervencionismo, pero
sensato y pues es parte de la medicina amarga, como diré, que hay que hacer para mover el país adelante. Y yo no creo que ni es amargo, yo creo que se pasa bien haciéndolo. El que está sufriendo el cantazo no, pero fue un irresponsable. Claro, pero los vecinos alrededor de la cuadra Van a estar paseando, van a estar festando, claro que sí, seguro. definitivamente. ¿Cómo yo? Bueno, Cristian, gracias por la Seguro, gracias por la invitación. la conversación. Saben que pueden escuchar el Urbital, aparte de en este programa, en el Urbital Podcast, urbital.io. Urbital está disponible en Apple Podcast y en ¿se le fue? Spotify. Nos siguen en las redes bajo Urbital. Gracias, Cristian, por estar aquí. Seguro Fernando, que sí. Saludos. regresamos la semana que viene. Llévatelo. Mientras otras persiguen la